Gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Tu reino y tu poder, Dios, crea en nuestro ser, que más te puedan ver. Queremos saber, de esperanza llénanos, del fuego en nuestro interior. Santo Espíritu, ocúpanos. Tu gente Dios te pide intervención. Tú eres prioridad en nuestra hermandad. Queremos trabajar, en ti poder gozar, al ver cautivos liberar, dolor, pobreza, enfermedad. Nuestra vida en tu causa está. Tu gente Dios te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición, pon tu reino aquí, Señor, desata tu poder, que en todo sitio esté, ninguna entidad se puede comparar. Tu indescriptible voluntad despierta en la hermandad. Llena nuestro ser con tu verdad. Tu gente Dios te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, Señor.
dime, ¿amas a Cristo? Amamos a Cristo. ¿Es verdad que le amas? Si amamos a Cristo. ¿Y por qué amas a Cristo? Pues amamos a Cristo porque Él me amó a mí. Por eso es que, oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo. Porque Él me amó a mí. Hermanos, dime, ¿amas a Cristo? Amamos a Cristo. ¿Es verdad que le amas? Si amamos a Cristo. ¿Y por qué amas a Cristo? Pues amamos a Cristo Porque Él me amó a mí. Por eso es que, oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo. Porque Él me amó a mí. Hermanas, dime, ¿amas a Cristo? Amamos a Cristo. ¿Es verdad que le amas? Si amamos a Cristo. ¿Y por qué amas a Cristo? Pues amamos a Cristo porque Él me amó a mí. Por eso es que, oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo. Porque Él me amó a mí. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo. Porque Él me amó a mí. Porque Él me amó a mí. Hola, bienvenidos de nuevo a la adoración puesto por las Iglesias de Cristo de Oklahoma. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo de aquí, de los hermanos de Oklahoma. Les recordamos que a todos los que nos están sintonizando, de que al final de este mes, el día 30 de abril, vamos a tener una confraternidad en la Iglesia de Cristo en Aeropuerto. Nuestro hermano Jesús Cervantes y los hermanos de ahí están listos para recibirnos. El evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana y todos están invitados. Si gustan venir un poquito antes, van a poder disfrutar de un cafecito y un pan. Vamos a hacer esta primera oración y luego continuamos con nuestra adoración. Oremos. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Y gracias, Señor, por permitirnos reunirnos y poderte adorar en este día. Te pido que estés con nosotros al nosotros oír tu palabra y que sea tu palabra la que nos siga moldeando, Señor, día tras día. Es en el nombre de Jesús que nos ponemos en tus manos. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto estar otra vez entre ustedes hoy en este primer día de la semana. Gracias le doy a Dios por darme la oportunidad de poder estar aquí otra vez para poder compartir un poco de la palabra de Dios. Últimamente tenemos dos cosas. Hemos estado hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo al final de su vida. Y también estamos tratando de que no sean lecciones muy largas para que así quienes nos están sintonizando, que nos siguen en esta página, pues no se les haga que sean unas lecciones muy largas. Hoy estamos llevando el tema de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero a mí en lo particular me ha tocado que tenga que compartir un tema que verdaderamente está, pues casi no se toca, porque cubre el lapso del tiempo entre después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, aunque ustedes no lo crean, hermanos, nosotros podemos notar que casi esto no se toca, porque solamente hablamos que después de que se resucita nuestro Señor Jesucristo, pues otra vez Él asciende y ya empieza después el ministerio de los apóstoles para la expansión, comenzar la iglesia y la expansión del evangelio, así como dijo nuestro Señor en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo que quiero compartir es la importancia de este lapso de tiempo, porque
aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y creo yo que los hermanos que tienen ya experiencia en la iglesia, que tienen años de convertidos, podrán darse cuenta que después de la resurrección, nuestro Señor todavía duró 40 días apareciéndosele a sus discípulos. Entonces nosotros tenemos, lo que yo quiero compartir ahora es por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar y en vez de ascender al cielo inmediatamente, todavía tuvo que quedarse unos 40 días, o así dice la palabra de Dios. Por lo pronto quiero que leamos, hermanos, ya lo dije anteriormente, por causa del tiempo, no vamos a poder analizar tantos pasajes que tenemos a nuestro alcance para fortalecer todo eso. Pero miren, por lo menos quiero darles las lecturas para que ustedes, las citas bíblicas, para que usted le pueda dar lectura en un tiempo libre que tenga usted y pueda realmente reafirmar lo que nosotros queremos compartirle hoy. Por ejemplo, vamos a hablar después de la resurrección de Cristo. Entonces, yo quiero leer los versículos de cuando Cristo resucitó y luego no puedo leerlos todos, pero les voy a leer por lo menos 2 y luego después les digo qué es lo que vamos a hacer para nosotros poderle dar este entendimiento a este tema. Por ejemplo, miren, en el capítulo de Mateo, versículo 28, en el versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Esta es la cita que estuve leyendo para hablar de la resurrección, o cómo fue la resurrección de Cristo conforme a lo que dice el Evangelio de Mateo. Pero también Marcos 16, 1 al 8, también lo dice, Lucas 24, 1 al 12, y Juan capítulo 20, 1 al 10. Vuelvo a repetir, por causa del tiempo no lo voy a poder leer esos, pero quiero leerles otros 2 más, y luego ya entramos a la plática que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 15, primer libro a los Corintios, capítulo 15, dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto, hermanos, yo lo quise compartir también porque Pablo habla aquí de lo que es también la resurrección, pero también incluye a quienes él se dio cuenta que le aparecieron. A mí me llama la atención, ¿verdad?, que después de que resucitó se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, también a los 12, o sea, a los apóstoles, y luego también que le apareció a 500 hermanos a la vez.
Esta es una cita que Pablo da, que solamente él menciona que hubo una ocasión que se le apareció a 500 hermanos en una sola vez. Entonces también dice que a él se le apareció también a Jacobo y que después al último a él. Y entonces, hermano, ahí tenemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús, ¿verdad?, después de que resucitó, estuvo apareciéndosele a los discípulos. Bueno, ahora quiero que vean esta parte también, que viene siendo el libro de Hechos, capítulo 1. Aquí es cuando está la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1 podemos mirar del versículo 6 en adelante. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con estos versículos, hermanos, podemos establecer ciertas cosas. Por ejemplo, hermanos, podemos establecer que nuestro Señor Jesucristo, después de estar 3 días en la tumba, resucita. Y luego también podemos mirar que después de la resurrección, Él, ¿verdad?, pues como dice el apóstol Pablo, se le apareció a muchos hermanos. Estuvo apareciendo a muchos hermanos. Y luego también al último se le apareció a Él también. Ahora, imagínese usted, ahora vamos a ver, si lo dejamos así, puede decirse que nada más resucitó y luego se le apareció a unos hermanos y después se fue. Y claro está, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego ahora el apóstol Pablo, nos dice, ¿verdad?, que él se le apareció, que lo vieron varios hermanos que había resucitado. Lo curioso es, hermano, que él no se le apareció, hermano, ya resucitado, a personas como a los líderes religiosos de los judíos. No se le apareció, ¿verdad?, a otros miembros del pueblo de Israel. Solamente se les apareció a quienes habían estado con ellos. Y esto tiene un propósito, pero ahorita lo vamos a mirar. Ahora, ¿cuánto fue ese periodo? Yo les dije al principio que fue un periodo del día en que él resucitó, y luego ascendió, transcurren 40 días. Para eso, miren, ahí lo dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 1, y el verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está, hermanos, dice el versículo 3, que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días, hermano. Si nosotros nada más vemos, hermano, así en una manera restringida, condensada, podemos decir nada más, hermanos, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Pero no, aquí hay un periodo de un espacio de 40 días, hasta antes de que Él, hermanos, ascendiera al cielo. La pregunta es, ¿por qué tuvo que tardar tantos días nuestro Señor Jesucristo después de poder haber resucitado, de haber demostrado su poder sobre la muerte? Hermanos, acuérdense de lo que Él les dijo a los discípulos, de que Él iba a resucitar. Muchos no querían, inclusive Pedro, hermanos, no quería que Él muriera así como Él murió.
En alguna ocasión, cuando él les estaba diciendo eso, él le dijo aparte al Señor, en ninguna manera te acontezca esto, Señor. Y él, ¿verdad?, rápidamente lo rechaza y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en la obra de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces, hermanos, ellos no estaban preparados para que Cristo se fuera de este mundo, a pesar, hermanos, de que Él se los dijo varias veces de que Él iba a morir, que Él iba a padecer, que iba a ser crucificado y que iba a estar 3 días enterrado, pero que iba a resucitar al tercer día. Ahora nosotros pongámonos en el lugar de los apóstoles, hermano. Usted póngase a pensar, hermano, ¿qué sentirían ellos, hermano, cuando ellos, hermano, les fue arrebatado el maestro? Desde el momento en que fue arrestado, hermano, ellos, hermanos, huyeron y dejaron solo a nuestro Señor Jesucristo. Tenían miedo, hermanos, tenían miedo que los relacionaran con Él y fueran a ser apresados y martirizados igual que nuestro Señor Jesucristo. Mire usted, la palabra de Dios dice, ahí se cumple lo que le dijo a Pedro, que esa noche él lo iba a negar 3 veces antes de que cantase el gallo. Oiga, y Marcos lo pone todavía que iba a cantar el gallo 2 veces antes de que él, hermano, lo negara 3 veces, pues. Muere nuestro Señor Jesucristo. Están ellos asustados, escondidos, ocultos, hermano. Y al tercer día, que los discípulos, algunas mujeres, vieron que la tumba estaba vacía porque ellas fueron según a preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él murió, cuando fue bajado de la cruz, ya no tuvieron de prepararlo para la tumba, porque ya iba a empezar el día de reposo. Ahora, ¿cómo estaban estos discípulos? No solamente estaban tristes, hermanos, también estaban con miedo a que los judíos, hermanos, verdaderamente, hermanos, los fueran a relacionar con nuestro Señor Jesucristo y los fueran a apresar. Ellos tenían una gran misión que cumplir después de esto, pero es por eso que es necesario este periodo de 40 días, hermanos, donde nuestro Señor se les estuvo apareciendo en diferentes ocasiones a diferentes discípulos, especialmente a los apóstoles. Y mire, en este momento todavía no escogían al que sustituyó, al apóstol que sustituyó, hermanos, a Judas Iscariote. Entonces ellos estaban solos aparentemente, pero el libro de los Hechos nos da a entender que ya después que estaban reunidos todos los 120, que eran 120 los que estaban reunidos. Y entonces de ahí escogerían al sucesor de Judas, hermano. Pero ¿qué necesitaban ahora los discípulos, hermano? Ahora ellos necesitaban consuelo, necesitaban ánimo, pero también necesitaban ser confirmados y fortalecidos, hermano, para poder iniciar la gran misión que Cristo les había encomendado. ¿Se acuerdan lo que leíamos del verso 6 en adelante de Hechos 1? Que iban a tener que ir a predicar ahí en todo Jerusalén, y después por todo Judea, y después a los vecinos de Samaria, y después, hermano, de Samaria hasta lo último de la tierra, que todavía se sigue haciendo. Ellos no estaban preparados aparentemente después de la muerte de Cristo para eso. Por eso Jesús, hermano, aquí le veo yo, hermano, eso de que Él tuvo necesidad de quedarse para poder animar y fortalecer a nuestros hermanos. Miren cómo estaban. Miren, por ejemplo, veamos el libro de Mateo capítulo 28. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y enseguida les iba a dar la gran comisión. Pero antes de que usted se brinque a leer esos versos que usted ya conoce bien, del versículo 19 y 20, usted tiene que ver que ellos estaban ahí esperando a nuestro Señor Jesucristo, y que cuando lo miran le adoran. Pero Mateo, no sé, hermano, pero cuando él dice algunos dudaban, ¿qué es lo que dudaban ellos, hermano? Aparentemente dudaban de que él había resucitado. Aparentemente habían dudado, hermano, si él todavía los iba a seguir apoyando
y dirigiendo, hermano, para la gran misión que tenían en puerta, hermano. Por eso ellos necesitaban, hermano, que el Señor apareciera, no por un día y verlo, luego ascender, sino que verlo, platicar con Él, convivir con Él, hermano. Por eso, inclusive, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que también se le apareció a unos discípulos que iban de camino a Emaús. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Lucas 24, 13 al 35. 24, 13 al 35. Y usted puede darse cuenta cómo nuestro Señor usó las Escrituras para decirles todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y cuando vienen y se lo dicen los apóstoles no creyeron. Y no solo ellos. También, hermanos, a las mujeres les dijeron que había resucitado nuestro Señor o que lo habían visto resucitado y tampoco le creyeron, hermanos. A las mujeres tampoco. Pero ahora, hermanos, quiero que lean esta parte también. Dice la palabra de Dios en el Evangelio que escribe Juan, capítulo 20, cuando dice, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué les leo esta escritura, hermano? Porque al igual que Tomás, hermanos, mucha gente no creía, muchos de sus discípulos no creían que Cristo había resucitado. Él pidió pruebas. Él pidió pruebas, hermano. Y así como estaba Tomás, hermano, estaban los otros discípulos también. Pero cuando Él apareció a los discípulos, Él no estaba. Y cuando le dijeron que lo habían visto resucitado, Él pidió pruebas. Si no podía meter el dedo en la herida de los clavos, en sus manos, y su mano en su costado, Él no iba a creer. Y se le aparece a los 8 días. Y entonces, ahora sí, Él pudo decir, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Jesús, hermano, estuvo todavía durante esos 40 días apoyando a sus discípulos para confirmarlos, para fortalecerlos y animarlos, para que ellos pudieran cumplir con la misión que Él les tenía preparada. Y que al final, hermano, ahora es misión de nosotros, el de predicar el Evangelio. Mire la escritura de Juan ahí en el capítulo 21. Esta no se la voy a leer del verso 1 al versículo 14. Cuando ya otra vez se les aparece Jesús y que andaban pescando ellos, que no pescan nada, y que ya descubren que era Jesús el que estaba a la orilla de la playa. Pero quiero leerle el verso 12 al 14, o sea, del capítulo 21. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Leí esa parte nada más, hermano, porque dice que para Juan era la tercera vez que se les había aparecido a sus discípulos, hermano. No se les apareció una vez, se les apareció muchas veces. Aquí en este momento, hermano, cuando ellos habían ido a pescar, Pedro dijo, voy a ir a pescar, y los demás dijeron, vamos contigo. Y cuando van, no pescan nada, y luego de repente viene alguien en la playa. Y uno de los discípulos, se cree que era Juan el que dijo, es el Señor. Y hasta Pedro, cuando oyó que era el Señor, se aventó, hermano, al agua porque estaba desnudo. Y después sacan los peces y de ahí, ¿verdad?, comen. Pero como dice el texto que yo les leí, nadie preguntaba, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Sabían que era Jesús. Era ya la tercera vez que le aparecía. Y hubo el propósito también aquí
1 y 2, hermano, y 3, podemos ver que es la conversación que Juan registra de Jesús con Pedro. La de los primeros versículos del 15 en adelante y de los finales versículos del 20 al final. ¿Cuál es lo más importante? Quiero que vean esto para poder darle la plática al final, hermanos. Verso 15, 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres o no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Por qué 3 veces la misma pregunta, me amas, hermano? 3 veces significa, hermano, que era muy importante para Jesús que Pedro respondiera que sí lo amaba. Porque cuando él respondía que sí, entonces él iba a decir, cuida, apacienta a mis ovejas, guía a mis ovejas. Eso quiere decir que Pedro tendría la gran misión de liderar al grupo al principio, hermano, para poder, hermano, cumplir con la misión que decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, por eso era necesario que Cristo se quedara más días para poder decirle esto a Pedro, para confirmarlo a él y a los apóstoles, para que pudieran cumplir con aquella misión, hermano, tan importante de evangelizar al mundo. Aún a Pedro, hermano, al pobre Pedro, todavía nuestro Señor le dio a entender aún de qué manera iba a morir. Y todavía le dice, cuando era joven, ibas donde querías, te ceñías como querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, y otro te va a ceñir, y otro te va a llevar por donde no quieres tú ir. Hermanos, cuando uno se involucra en las cosas de Dios, necesita la fortaleza de Dios para hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Ir a lugares que Dios quiere que vayamos, que nosotros no queremos ir. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Pues con la pregunta que le hizo a a Pedro. ¿Me amas? Pero no me amas nada más, sino les dice, ¿me amas más que estos? Cristo quiere que usted y yo le amemos más que los demás. No se preocupe si los demás no aman lo suficiente en su propia opinión a Cristo. Ámelo usted. Amémoslo nosotros. Porque así es como nos va a fortalecer el Señor. Por eso es necesario que Cristo no se quede así 40 días con los discípulos, como con los discípulos 40 días, sino que se quede con nosotros toda nuestra vida. Al final le dice Cristo en el último verso 19, añadió, sígueme. Si ya lo estaba siguiendo, pero le está explicando todo esto nuestro Señor para que Él no vaya a decir que no le dijo todo lo que iba a padecer por causa de su nombre. El verso 20 en adelante dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Si Cristo quiere hacer algo con otros discípulos, hermano, no le preocupe a usted. Usted siga a nuestro Señor Jesucristo. Cristo no quiere que se fije en lo que pasa alrededor de usted con los otros hermanos. Si son fieles, si son buenos, si no son buenos, si son infieles. Él quiere que usted se centre en seguir a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo va a poder hacer? Admitir que usted necesita a Cristo todos los días de su vida.
yo decir que necesito a Cristo todos los días de mi vida, hermano. Es tan importante, hermano. Llegó el momento en que se iban a separar de Jesús. Ya lo leímos en Hechos 1, del 6 hasta el versículo 11, hermano. De que Él ascendió y los ángeles le dijeron, ¿qué miran? Los varones aquellos. Y ya les dicen, así como le veis que se va, un día va a venir igual. Pero por lo pronto ellos tendrían que irse a Jerusalén para esperar la promesa del Señor de la venida del poder del Espíritu Santo, hermano. Y de ahí comenzaría la gran misión de ellos de predicar el Evangelio, hermano. Pero por eso vuelvo a repetirles lo que Lucas le dice a Teófilo. Dice el verso 3, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que pasó. 40 días, hermanos, más después de la resurrección, para poder seguirles hablando acerca del reino de Dios, de lo que Él quería, de cómo quería que ellos trabajaran, de cómo era necesario que ellos cumplieran con su misión. Es maravilloso, hermano. Fue triste la partida de Cristo, y más para los 12 discípulos u 11 en ese momento. Pero ¿sabe qué, hermano? Fue necesario que Él se quedara, y quedara, hermanos, por 40 días más para fortalecerlos, y después de que ellos fueran testigos de que Él se iba a otra vez con el Padre. Y unos días después, hermano, vendría el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y hablarían en lenguas y tendrían el valor para poder hablar la palabra de Dios, y comenzaría esta maravillosa obra que hoy es la iglesia. Pero qué hermoso, hermano, que nuestro Dios piensa en todo, y que Jesús no solo resucitó y le dijo al Señor, bueno, ya cumplí, ahora sí ya voy para contigo. No, Él todavía se quedó en la tierra 40 días para poder seguir trabajando con estos discípulos que revolucionarían, hermano, espiritualmente hablando, al mundo, hermano, hablándoles del Evangelio, de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, no vendrían conversiones de uno allá cada cuando. Primero 3,000, después 5,000 y después un gran número, hermanos, de discípulos. Pero eso fue, hermano, porque fueron fortalecidos por nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que nosotros dejemos que Cristo, hermano, vuelvo a repetir, no se quede con nosotros 40 días, sino todos los días de nuestra vida. Y de nosotros depende, hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a acatar y a hacer lo que Dios dice. Hermanos, cuídense mucho. Que Dios les bendiga, y ojalá que usted también aparte ese periodo de tiempo para hablar con nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces, como los discípulos, como dice Mateo, le adoramos, pero a veces dudamos. O como Pedro, que le tienen que repetir 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y después que pregunta y cuestiona sobre el discípulo amado, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que nosotros lo sigamos y hagamos su voluntad. Hermanos, gracias por su atención. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios.
corona le pondré frente de sus heridos pies. He peleado la batalla, mi partida se acerca ya. He guardado la fe en Dios, mi carrera llegó al final. Oigo una voz desde el cielo que me invita a morar allá para estar con Él, para estar con Él. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Reinaré, yo reinaré junto a mi Dios, corona le pondré frente de sus heridos pies. Hay más allá del cielo azul un Dios que no podemos ver. El cielo coloreó con luz y nuestro mundo lo hizo ser. Existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Había mucho tiempo atrás un Dios que a profetas habló. A Él debemos escuchar, pues la palabra Él inspiró. existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Mi Padre su Hijo envió, por mí su vida habría de dar, y del pecado me salvó, ahora en el cielo habré de estar. existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. existe un Dios, Existe un Dios, Él vivo está, yo vivo en Él, me ha de salvar del polvo Dios, nos escultó, Él es mi Dios, el gran yo soy. Bueno, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. Sabemos que este es un momento de que nos podemos reflexionar y dar otros anuncios, y pues ahora que ya estamos en primavera, pues seguimos anunciando que las iglesias de Cristo en Oklahoma están abiertas para recibirle. Si en algún momento nos gusta acompañar, tenemos una lista de varias congregaciones en nuestra aplicación
que pueden bajar en sus dispositivos, ya sea Android o también a Apple. También les alentamos a que participen en sus congregaciones de todas las maneras que puedan. Pueden ser utilizados en servicio, en servir a la comunidad, pero también en sus ofrendas. Vamos a orar y así concluimos con el programa de este día. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque tú en tu misericordia nos has cuidado, nos has guardado. Te pido, Señor, que estés con cada miembro de tu iglesia, que podamos, Señor, vivir nuestro cristianismo afuera de los edificios y afuera, Señor, de nuestros hogares. Que a través de nuestras acciones la gente pueda ver el rostro de tu Hijo. Te pido que estés con nosotros en todos momentos, en nuestros dolores, en nuestras alegrías. Y es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.